Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. El escritor y sacerdote Jacques Philippe, de la Comunidad de las Bienaventuranzas y autor de conocidos libros de espiritualidad, ha reflexionado sobre la confianza sin límites en un vídeo que HM Televisión publica con motivo de la fiesta de la Divina Misericordia, inspirada en Santa Faustina Kowalska. Pienso que la confianza cristiana es la capacidad que tenemos para apoyarnos en el Señor, de contar con Él, para creer que su fidelidad y su amor nos acompañan, comienza diciendo el sacerdote francés. Para ello, el sacerdote piensa que la oración desempeña un papel muy importante. Esta confianza no es fácil, no es natural, es una gracia que tenemos que pedir. Hay que pedirle al Señor que nos haga crecer en la fe y que nos dé su Espíritu Santo, que transforme nuestro corazón y nos ayude a comprender la bondad de Dios, comenta. Cuando somos fieles en la oración, también sentimos una cierta experiencia de Dios, de que Dios está ahí, de que nos ama, de que es fiel, de que podemos contar con Él. La oración es uno de los lugares principales donde se puede expresar, profundizar y fortalecer esta confianza en Dios, añade el padre Philippe. El sacerdote enumera las situaciones que pueden disminuir la confianza en Dios. En primer lugar, pueden ser las situaciones difíciles de la vida. A veces atravesamos momentos de adversidad, de sufrimiento, en los que podemos sentirnos perdidos, y la presencia de Dios no es sensible y perceptible. Precisamente en esos momentos se pone a prueba nuestra confianza y se nos presenta la ocasión de ponerla en práctica, explica. Otra de las cosas que a menudo pueden poner trabas a la confianza solemos ser nosotros mismos. La experiencia que tenemos de que somos hombres frágiles, que cometemos errores. Esta experiencia de nuestros propios límites puede hacer que confiar en Dios sea difícil. Pienso que en ambos casos, en las dificultades exteriores y en nuestra pobreza interior, se nos invita precisamente a realizar esos actos de confianza. Ver que Dios será fiel, que me va a ayudar a salir de mis dificultades, que va a acompañarme, que Dios me acepta tal y como soy, incluso en mi debilidad, que me perdona, me acoge y hace que crezca poco a poco. Se nos invita a vivir así, a perseverar en la oración, a unirnos a Dios y apoyarnos en Él en un acto de fe. Esto se debe a que la raíz de nuestra confianza es la fe en la fidelidad de Dios, en su misericordia, en su perdón, añade Philippe. El sacerdote también reconoce que no siempre es fácil confiar, y menos en el momento de la prueba. Todo el mundo conoce momentos de sufrimiento, forma parte de la vida. A veces es difícil aceptar y difícil de entender, ya que la presencia del mal y del sufrimiento es un escándalo para nosotros. Pero creo que estamos llamados a vivir en la confianza. Debemos creer que en los momentos de sufrimiento no estamos solos, que no nos han abandonado. Dios no quita el sufrimiento, pero lo que sí es cierto es que nos acompaña. Para el sacerdote es cuando estamos en momentos de prueba y nos dirigimos a Dios cuando tenemos una experiencia más profunda de Él. El sufrimiento nos empobrece y hace que perdamos algunas seguridades humanas, pero al mismo tiempo nos acerca a Dios y nos invita a depositar nuestras seguridades en Él. Nos enseña no solo a apoyarnos en las cosas humanas, sino en el Señor. Un misterio, el del sufrimiento, que tiene su sentido en la cruz de Cristo. También se le puede dar un sentido a ese sufrimiento. No es una realidad absurda que nos hace daño, ya que se puede convertir en un camino de crecimiento espiritual donde crece el amor. A partir de su sufrimiento, Jesús nos salvó. Podemos ser llamados a unir nuestro sufrimiento al de Cristo y no hacer de él algo que simplemente soportamos de manera pasiva, sino que nos acerque a Dios, ofreciéndolo como Jesús. Esto puede ser una fuente de fecundidad para la Iglesia, para el mundo, añade. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Irak. Reinauguran una iglesia 10 años después de su destrucción. Israel. Catholic Relief Services amplía operaciones en Gaza. Polonia. Convocan a marcha por la vida en la tierra de San Juan Pablo II. Alemania. Tribunal alemán cierra por ser domingo tiendas automáticas. Pasaremos después a las noticias nacionales. Obras maestras del Museo de Tierra Santa se exponen en Santiago de Compostela. Nuevas series en EWTN España desde este mes. La Catedral de Córdoba acoge la exposición
símbolo, luz de Nicea. Y por último, comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Hace 40 años, San Juan Pablo II sentó las bases de la JMJ. El Papa Francisco se tomará un tiempo para nombrar al nuevo vicario de Roma. Audiencia general sobre la virtud de la fortaleza. Un resultado excepcional que puede alentar a los cristianos a regresar a su querida ciudad con la certeza de que esto ayudará a crear esperanza, promover una convivencia armoniosa y preservar el hermoso y diverso tejido de Mosul, afirmó el patriarca caldeo cardenal Louis Rafael Sacco en la homilía de la misa que celebró con motivo de la inauguración de la restaurada iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, al-Mauna, en la metrópoli del norte de Irak. El templo constituye un símbolo de la devastación del Estado Islámico, que lo ocupó y lo profanó durante la invasión en el verano de 2014 y fue liberado 3 años después por el ejército iraquí. Estuve a cargo de esta iglesia y respaldé la escuela durante 15 años, recordó el cardenal. La comunidad cristiana de fiesta acompañó con cantos, himnos y consignas la misa de reinauguración de este templo caldeo con 80 años de historia a sus espaldas, que había sido convertido en un cuartel de la policía religiosa bajo el gobierno del ISIS. A la celebración asistieron líderes religiosos y políticos, así como personalidades internacionales, entre ellas las que financiaron la reconstrucción, y más de 300 fieles. También estuvieron presentes Monseñor Imad Koshaba, actual arzobispo de Teherán de los Caldeos, y Monseñor Michael Najib Michael, arzobispo de Mosul, junto con sacerdotes, religiosas y religiosos. He esperado este día, cuenta Ilham Abdullah, exdirector de escuela, e insiste en que espera que las familias cristianas regresen y la vida vuelva a ser como antes en Mosul, donde vive una de las comunidades más antiguas del mundo. Los cristianos se muestran bastante contentos. Actualmente, en la metrópoli del norte hay otras iglesias y monasterios que se están restaurando, pero la reconstrucción es lenta y muchos todavía no han regresado. El Estado Islámico conquistó la ciudad en junio de 2014 y obligó a los cristianos a elegir entre convertirse al Islam, pagar un impuesto especial, huir o que los mataran. Pocas semanas después arrasaron con Karakosh, en la llanura de Nínive, y obligaron a huir a la mayoría de 120.000 cristianos. El brazo humanitario de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, Catholic Relief Services, informó que está ampliando sus esfuerzos para seguir brindando ayuda humanitaria vital al pueblo de Gaza, afectado por la guerra entre Israel y Hamás desde octubre de 2023. Catholic Relief Services y sus socios han atendido a más de 750.000 personas desde que comenzó el conflicto, proporcionándoles refugio y suministros de higiene, dinero en efectivo y paquetes de alimentos. Además, la organización ha establecido centros de operación en las ciudades de Rafah y Der al-Balah, donde funcionan puntos de distribución, oficinas, almacenes y hospedería. Desde la mitad sur de la región, Catholic Relief Services planea expandir su funcionamiento al norte y a la ciudad de Gaza, preparándose con sus socios locales para distribuciones seguras tan pronto como la ayuda pueda llegar a estas zonas. Sobre esto, Jason Knapp, representante de Catholic Relief Services en Jerusalén, Cisjordania y Gaza, afirmó que la situación en el norte es especialmente grave. Se necesita mucha más ayuda de forma constante. Y añadió: damos prioridad a las personas que viven en las situaciones más vulnerables, por lo que nuestro objetivo es comenzar a atender a las personas que viven en el norte lo antes posible. La organización humanitaria indicó que en los últimos 6 meses también ha distribuido en Gaza ropa de cama, lonas, tiendas de campaña y kits de higiene, llegando a cientos de miles de personas, pero especialmente a las familias que han buscado refugio en las iglesias. A pesar del esfuerzo de Catholic Relief Services a lo largo de estos meses de guerra en Gaza, aún se necesita mucha más ayuda para cubrir las necesidades de las 2,3 millones de personas que viven en el lugar. De
De ese total, aproximadamente el 75% de las personas se encuentran desplazadas y toda la población de la Franja de Gaza está en un nivel crítico de inseguridad alimentaria, según la clasificación integrada de las fases de la seguridad alimentaria. La gente ha dejado de hacer sus comidas y en algunos casos pasan días sin comer, indicó el representante de Catholic Relief Services en Jerusalén, Cisjordania y Gaza. Con el lema Larga vida a Polonia, ha sido convocada para este domingo la Marcha Nacional por la Vida en la tierra de San Juan Pablo II, como una expresión de solidaridad con los niños concebidos cuyas vidas corren riesgo por el aborto. El evento Provida es organizado por la Fundación San Benedicto y cuenta con el patrocinio de la Conferencia Episcopal Polaca, entre otras organizaciones. En su sitio web, la Fundación destaca que la marcha tiene lugar en el Día Nacional del Bautismo de Polonia. Este domingo también demostraremos nuestra gratitud y responsabilidad por el patrimonio, el presente y el futuro de la Polonia cristiana, que ha sido nuestro hogar y nuestra vida durante más de 1000 años, expresa. La organización lamenta que en los últimos años se haya abandonado en el país la causa de la vida y los derechos de la familia, legados del Papa San Juan Pablo II. Esto exige un nuevo impulso de responsabilidad porque está en juego el futuro social y espiritual de la patria. En uno de sus más recientes pronunciamientos, el presidente del episcopado polaco, Monseñor Stanislav Gadecki, hizo una llamada a creyentes y no creyentes a reflexionar profundamente y proteger el valor de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Recordó que es un hecho indiscutible que la vida humana comienza desde su concepción, es decir, la fusión de las células parentales, momento en el cual se crea una persona nueva, única, que se desarrolla dinámicamente aprovechando el refugio del útero materno. No se trata de una convicción religiosa, sino de un hecho indiscutible confirmado por el estado actual de la ciencia biológica, indicó. Asimismo, recordó que el artículo 38 de la Constitución polaca garantiza la protección jurídica de la vida de todo ser humano, un hecho confirmado por el Tribunal Constitucional en su sentencia del 28 de mayo de 1997. El domingo y los festivos, las tiendas permanecen cerradas y la norma no cambia para los comercios automatizados sin personal. Es la decisión que acaba de tomar un tribunal de justicia del estado alemán de Hesse en el centro del país. Los jueces denegaron así la autorización a los supermercados Teo, que forman parte de la cadena Tegut. Según el tribunal, la ley regional no solo sirve para proteger a los empleados, sino también a los ciudadanos que compran, porque su objetivo es proteger los domingos y festivos como días de descanso y de paz familiar. Aunque los jueces no incluyeron razones religiosas en su fallo, en el pasado la Iglesia católica y evangélica se habían opuesto a menudo a las decisiones regionales y municipales de dejar los negocios abiertos los domingos. El domingo es un día para dedicarlo al descanso, a Dios y a la propia familia, han advertido los obispos. Si permaneciéramos abiertos todos los días, la vida familiar se vería perturbada, explica el director del supermercado Rewe, que cuenta con más de 30 empleados en la ciudad de Fulda. Precisamente, como hubo muchas quejas sobre la apertura de los comercios en domingo, se extendieron los comercios automatizados sin personal. En Hesse extienden alrededor de 30 de estas mini tiendas que no superan los 50 metros cuadrados, abiertos las 24 horas del día y que suelen vender comida, bebidas y también productos para el hogar. Aunque nunca en domingo, los empleados suelen recorrer las tiendas para comprobar si es necesario reponerlas de determinados productos y para retirar dinero en efectivo, aunque la mayoría de los pagos se realicen mediante tarjeta de débito o crédito. El tira y afloja entre las autoridades locales de Fulda y los representantes de la cadena Tegut se prolonga desde hace más de 2 años. Los empresarios recordaron que en otros estados federados, como Baviera y Baden-Württemberg, algunas tiendas, no solo las automatizadas, permanecen abiertas los domingos. Hay que recordar que el cierre dominical de establecimientos no tiene valor federal, sino estatal. Cada territorio puede establecer de forma independiente los horarios de apertura y cierre de las tiendas. El cierre total de las tiendas los domingos es, sin embargo, una costumbre muy arraigada en la cultura alemana. Antes de la caída del muro, era una norma estricta en Alemania Occidental.
El Museo del Centro Gaiàs de la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela inauguró recientemente la exposición Tesoros Reales, obras maestras del Museo Terra Santa. La exposición, que permanecerá abierta al público de forma gratuita hasta el 4 de agosto, reúne 108 piezas procedentes de Jerusalén, Lisboa y diversos museos de Galicia. Un objeto destacado prestado por el Museo de Tierra Santa es una copia del Santo Sepulcro con detalles externos e internos realizada por Fray Bartolomé de las Heras. Según el custodio de Tierra Santa, Fray Francesco Patón, esta pieza no solo tiene un importante valor artístico, sino también histórico-documental. Podemos ver lo que había afuera, pero también lo que había dentro de la tumba. Podemos ver cosas que están en la basílica y ya no están. Fray Francesco Patón destacó el vínculo histórico entre Santiago de Compostela y Jerusalén, sobre todo porque Santiago es, junto con Roma y Jerusalén, uno de los 3 principales lugares de peregrinación del cristianismo. Además, a lo largo de los siglos, más de 200 frailes abandonaron la provincia franciscana de Santiago para servir en Tierra Santa. Dividida en 3 secciones, la exposición nos lleva a un recorrido por el significado simbólico de la ciudad de Jerusalén y la fundación del Santo Sepulcro, finalizando con las donaciones que las distintas casas reales europeas hicieron a la custodia de Tierra Santa a lo largo de los siglos. Entre los elementos de esta exposición se encuentran también algunas de las obras de arte donadas durante los últimos 500 años por las principales casas reales europeas a la Basílica del Santo Sepulcro. Este tesoro artístico está formado por suntuosas piezas de orfebrería, ornamentos, joyas, códices, palios, tejidos litúrgicos y otros objetos de culto como cálices o crucifijos. Tras la visita a Galicia, la exposición se mostrará en Florencia y posteriormente en Estados Unidos. La programación de WTN Español incorporaron este mes de abril 2 nuevas series que prometen llevar al espectador a un viaje de reflexión, discernimiento y comprensión, tanto en el ámbito ético como en el religioso. Yo decido y Fe y Razón son los nombres de estas producciones dirigidas por destacados expertos católicos. En la serie Yo decido, la doctora Pilar Calva, reconocida médico cirujano con una amplia trayectoria en genética humana y bioética, guía al espectador a través de los fundamentos de la ética. Durante 10 episodios de 30 minutos se exploran temas cruciales que ayudan a discernir las acciones y decisiones éticas en la vida cotidiana. En el primer episodio, la doctora Calva desafía el relativismo ético, cuestionando la idea de la inexistencia de principios absolutos que fundamenten los actos humanos. Desde la ética como ciencia racional hasta la exploración de la libertad y la conciencia, cada episodio ofrece una mirada profunda sobre los elementos que guían la conducta moral. Además, la serie no solo aborda los principios generales de la ética, sino también temas contemporáneos como la bioética, destacando su importancia en la toma de decisiones. Desde el principio del doble efecto hasta las corrientes de la bioética, la doctora Calva invita a reflexionar sobre cómo podemos mejorar nuestras acciones y contribuir a un mundo más ético y justo. En la serie Fe y Razón, dirigida por el religioso dominico Fray Nelson Medina, se invita a explorar la complementariedad entre la fe y la razón. A lo largo de 8 episodios de 30 minutos, se lleva a los espectadores en un viaje para comprender cómo estas 2 dimensiones se complementan en la búsqueda de la verdad y en la comprensión del hombre y la creación. Desde una historia de perplejidad en la sociedad contemporánea hasta la exploración de los límites de la ciencia y el lenguaje bíblico, cada episodio ofrece una mirada profunda sobre los desafíos y las oportunidades que enfrenta el ser humano al integrar la razón y la fe en la vida diaria. La serie también aborda temas como los milagros, religión vista por la razón y los ataques a la fe y la Iglesia Católica. La Diócesis de Córdoba acogerá en 2025 la exposición Símbolo, Luz de Nicea, un acontecimiento cultural con 2 vertientes, una exposición y un congreso,
todo en conmemoración del Concilio de Nicea del año 325. El padre Patricio de Navascués recuerda que fue precisamente Osio, obispo de Córdoba, quien presidió dicho concilio. Además, desde el pasado 5 de abril y hasta el 5 de julio hay una exposición en la catedral que alberga piezas llegadas de instituciones nacionales e internacionales, tanto eclesiásticas como civiles. Para entender la importancia de aquel concilio, de su resonancia en la actualidad y el significado para los cristianos, se celebrará en el contexto de esta muestra un congreso que reunirá a expertos y especialistas que han investigado el concilio hasta extraer el significado actual de aquel encuentro del siglo IV. Esta cita será entre los días del 10 al 13 de junio de 2025. El comisario de esta exposición y congreso, el sacerdote Patricio de Navascués, catedrático de Patrología en la Facultad de Teología de San Dámaso de Madrid y profesor invitado en el Instituto Augustinianum de Roma, trabaja intensamente en esta propuesta sin precedentes, porque ninguna ciudad atesora la particularidad de albergar la celebración del 1700 aniversario del primer Concilio Universal de la Iglesia, en el lugar donde su presidente fue obispo, el obispo Osio. El patrocinio del Cabildo Catedral y el impulso del obispo de Córdoba permiten reconocer la importancia histórica, teológica y espiritual del obispo Osio en su contexto universal. Para cualquier iglesia local, para cualquier diócesis, conmemorar el aniversario del primer concilio ecuménico, que es el Concilio de Nicea del año 325, hace 1700 años, tiene mucho sentido. En el caso de la Iglesia en Córdoba, se añade además que este concilio celebrado muy cerca de Estambul, en la capital de Turquía, un lugar lejano de Córdoba, fue presidido ni más ni menos que por el entonces obispo de Córdoba, Monseñor Osio. El origen de los concilios es dar respuesta a cuestiones que se consideran importantes en ese momento. En este caso, uno de los puntos a tratar fue el credo. Hasta entonces había varios credos, unánimes en la fe, pero muy variados en la forma. El concilio inicial fue imponiendo poco a poco esa necesidad de tener el credo que llamamos también símbolo de referencia universal. En cuanto al obispo Osio, se puede decir que pudo no ser un grandísimo literato, pero por los escritos que nos han llegado podemos deducir su talante martirial, libre, frente al poder político, su figura teológica y también su valor sobre todo como canonista. Fue un hombre de gobierno en la Iglesia, presidió varios concilios en Oriente de los que hoy llamaríamos universales, propuso varios cánones que fueron aceptados. Estamos ante una figura de mucho valor, no solo histórico y teológico, sino también espiritual. Este 14 de abril se conmemora 40 años del evento que sentó las bases de lo que hoy es la Jornada Mundial de la Juventud, JMJ. En 1984, el Papa San Juan Pablo II se reunió en Roma con 300.000 jóvenes de todo el mundo y fueron acogidos por unas 6.000 familias romanas. La JMJ es un encuentro de jóvenes de todo el mundo con el Papa, que se realiza cada 2 o 3 años en diferentes ciudades del mundo. La primera tuvo lugar en Roma en 1986. Desde entonces, los frutos de cada JMJ se han desbordado: conversiones, vocaciones descubiertas e incluso presuntos milagros. El evento se enmarcó en el Año Santo de la Redención, cerca del Domingo de Ramos. El verdadero problema de la vida es, en efecto, verificar en primer lugar cuál es el lugar de la juventud en el mundo actual, expresó el Papa polaco ante aquella multitud de jóvenes. San Juan Pablo II respondería entonces, dirigiéndose a cada uno de los presentes de manera personal, que los jóvenes están llamados a hacer presente el amor y el mensaje de Jesucristo en cada una de sus realidades. Si saben ver el mundo con los ojos nuevos que les da la fe, sabrán afrontarlo con las manos extendidas en gesto de amor. Podrán descubrir en él, en medio de tanta miseria y de tanta injusticia, presencias insospechadas de bondad, perspectivas fascinantes de belleza, motivos fundados de esperanza en un mañana mejor, manifestó. En ese sentido, el Papa precisó que esto solo se puede lograr mediante una fe profundamente arraigada en Jesús. La verdadera fuerza está en Cristo, el Redentor del mundo. Este es el punto central de todo el discurso. Y este es el momento de hacer la pregunta crucial. Este Jesús, que era joven como tú,
que vivió en una familia ejemplar y conoció en profundidad el mundo de los hombres. ¿Quién es para ti?, afirmó. En aquel entonces, San Juan Pablo II entregó la famosa Cruz de los Jóvenes a los organizadores del evento con la misión de llevarla por todo el mundo, como signo y recuerdo de que solo en Jesús muerto y resucitado hay salvación y redención. Esta cruz de madera se ha convertido en un símbolo de las JMJ, peregrinando por las diócesis del mundo y en todos los lugares donde se realiza el evento. El Papa Francisco expresó su intención de tomarse el tiempo necesario para discernir quién asumirá el gobierno pastoral del Vicariato General de Roma, el cual ha quedado vacante desde el pasado 6 de abril tras haber nombrado penitenciario mayor al cardenal Angelo de Donatis. Debido a la delicada naturaleza del papel del cardenal vicario, el Papa Francisco ha comunicado a los obispos, sus estrechos colaboradores, que se tomará un tiempo para realizar un sano discernimiento sobre la persona que desempeñará este papel. Se lee en un comunicado difundido el 8 de abril tras un encuentro del Santo Padre con el Consejo Episcopal Romano en el Palacio Apostólico. Según lo dispuesto en el artículo 14.3 de la Constitución Apostólica In Ecclesiarum Communion sobre la organización del Vicariato de Roma, mientras el cargo de cardenal vicario esté vacante, todas sus funciones y poderes, incluida la representación legal, serán ejercidos por el vicegerente, en este caso, Monseñor Baldassare Reina. El Vicariato General de Roma, bajo la guía del cardenal vicario, también conocido como vicario del Papa para la diócesis de Roma, despliega una labor esencial en la administración pastoral y eclesial en la ciudad eterna. Este cargo, aunque vinculado estrechamente al Papa, no debe confundirse con el propio pontífice, quien como obispo de Roma y vicario de Cristo tiene autoridad sobre la Iglesia Católica en todo el mundo. Por su parte, el vicario de Roma actúa como su delegado en la administración diocesana, encargado de gestionar asuntos pastorales, litúrgicos y administrativos en su nombre. El cardenal de Donatis, hasta hace unos días vicario general para la diócesis de Roma y arcipreste de la Basílica Papal de San Juan de Letrán, dejó vacante el puesto de vicario general. Aún no se ha anunciado su sucesor, pero se espera que su nombramiento se realice pronto, especialmente con miras al jubileo de 2025. En la audiencia general de este miércoles 10 de abril, el Papa Francisco continuó con su ciclo de catequesis sobre las virtudes y reflexionó sobre la virtud de la fortaleza, asegurando que un cristiano sin valor, que no doblega sus propias fuerzas al bien, que no molesta a nadie, es un cristiano inútil. Al comienzo de su catequesis, el Santo Padre se refirió a la fortaleza como la virtud moral que en las dificultades asegura firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Destacó que es la más combativa de las virtudes, asociada por los autores escolásticos a lo que los antiguos llamaban apetito irascible. A continuación resaltó que el pensamiento antiguo no imaginó un ser humano sin pasiones, ya que sería una piedra. Por ello afirmó que las pasiones no son necesariamente el residuo de un pecado, pero deben ser educadas, purificadas con el agua del bautismo, o más bien con el fuego del Espíritu Santo. En nuestro cómodo occidente, que ha aguado un poco todo, que ha convertido el camino de la perfección en un simple desarrollo orgánico que no necesita luchar porque todo le parece igual, sentimos a veces una sana nostalgia de los profetas, expresó el pontífice. Pero las personas incómodas y visionarias son muy raras. Necesitamos que alguien nos levante del blando lugar en el que nos hemos acostado y nos haga repetir con decisión nuestro no al mal y a todo lo que conduce a la indiferencia, remarcó. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.